Buen día con todos en general. Hoy les traemos el tema de modelo de enseñanza por objetivos de Bloom. De integrantes tenemos a Arroyo Quispe María Alejandra, Álvarez Tapia Edith Milagros, Chacha Montes Jimena Solange, León Espinosa Rosalinda y quien les habla Flores Olaya Betel Estrella. Estudiantes de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle. Motivación. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Nuestra mayor debilidad radica en reducir. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Antecedentes. La clasificación del marco teórico surgió en la Asociación Norteamericana de Psicología en Boston de 1940. Se promovió el intercambio de evaluación e ideas. Bloom pensó de diferentes maneras en la investigación, tipos de diferentes como exámenes y pruebas de la relación de la educación. Varios doctores buscaban un marco común para intercambiar materiales y experiencias en la forma de evaluar. Su biografía. Benjamin Bloom fue un psicólogo educativo estadounidense nacido en febrero de 1913 y falleció en septiembre de 1999. Fue una de las figuras más importantes del siglo XX dentro del campo de la psicología de la educación, gracias a sus aportaciones sobre la clasificación de objetivos educativos. Investigó sobre cómo influye los entornos educativos y familiares en el logro de los objetivos de la enseñanza. Además, dividió los objetivos educativos en tres campos: afectivo, psicomotores y cognitivos. La taxonomía de Benjamin Bloom ha tenido una gran influencia en el ámbito de la educación formal. También realizó varias investigaciones sobre la maestría en el aprendizaje, entre otras cosas. Demostró que la clave para conseguir el éxito no es la existencia de una gran capacidad intelectual innata, sino el esfuerzo constante y las oportunidades que se le presenta a las personas. A continuación, les paso con mi compañera María. Yo les voy a hablar acerca de los elementos curriculares. Tenemos objetivos. Derivados de un proceso, se divide en dos partes para su mejor estudio. El comportamiento simple de recordar o evocar comportamientos, los comportamientos más complejos de determinadas actitudes y habilidades técnicas. De tener psicología del aprendizaje, el cuerpo de profesores debe distinguirse. No solo constituyen las metas hacia las que apuntan el currículo. La selección y ordenamiento final de los objetivos depende de la teoría del aprendizaje y la filosofía. Se basa en la experiencia previa y actúa con ayuda de diferentes tipos de información. La elaboración de los objetivos de información que se tiene en los estudiantes. ¿Cuál es el nivel de desarrollo que han alcanzado? ¿Cuáles son sus necesidades y sus intereses? Pues como sabemos, el objetivo de esta teoría es que después de realizar un proceso de aprendizaje, el alumno adquiera nuevas habilidades y conocimientos. Por este motivo, consta de una serie de niveles construidos con el propósito de asegurarnos, como docentes, un aprendizaje significativo que perdure durante toda la vida. Contenidos. Conjunto de conocimientos que se ordenen en asignaturas.
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias, que se clasifican en materias como ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas. Las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. Metodología. No solo busca la memorización o la comprensión del contenido, también pretende que los alumnos lleguen a desarrollar sus habilidades, que les permita utilizar el conocimiento adquirido como una herramienta para poder así resolver problemas y crear nuevos contenidos. A continuación le paso a mi compañera Jimena. La evaluación. La evaluación se establece criterios a la hora de hacer las cosas, cuando queremos decir que somos expertos en el campo, ya sea exponiendo y sustentando sobre las informaciones. Se refiere a la capacidad para evaluar, se mide a través de los procesos de análisis y síntesis. Requiere formular juicios sobre el valor de material y métodos de acuerdo con determinados. Incluyen los juicios cuantitativos y cualitativos, de acuerdo a los criterios que se surgieran. Los juicios de función de evidencia interna, de exactitud lógica, consistencia o criterio interno. Juicios en función de criterios externos, criterios seleccionados con la comparación de teorías. Comparación de un trabajo con respeto a normas, leyes, etc. Los objetivos de la evaluación consisten en definir lo que se espera medir. Estos objetivos van necesariamente ligados a nuestros propósitos y metas en la experiencia educativa. Es muy importante que exista congruentes entre lo que se enseña y lo que se va a evaluar entre sí. Conceptos de aprendizaje. Los programas educativos, como los programas de matemáticas para infantil y primaria en EDMA, sus objetivos eran que los alumnos adquieran habilidades y conocimientos. Por este motivo, consta de una serie de niveles construidos con el propósito de asegurarnos, como docentes, un aprendizaje significativo que perdure durante toda la vida. La taxonomía de Bloom tiene niveles: el nivel de conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. El concepto de enseñanza. La taxonomía de objetivos de la educación de Bloom se basa a la idea de que las operaciones mentales pueden clasificarse en 6 niveles de complejidad creciente. El desempeño depende del nivel del dominio del alumno. Por ejemplo, la capacidad de evaluar. Se necesita la información necesaria para comprender, ser capaz de aplicar, de analizar, sintetizarla y finalmente evaluarla. El nivel más alto de la taxonomía cognitiva es un intento de orden jerárquicamente los procesos cognitivos. Bloom orientó un gran número de sus investigaciones a los objetivos educativos. Propuso los 3 dominios. Psicológico principal, el dominio cognitivo. Se ocupa de nuestra capacidad de procesar y de utilizar la información de una manera significativa. El dominio efectivo. Se refiere a las actitudes y a las sensaciones que influyen o determinan el proceso de aprendizaje. El dominio psicomotor. Debería dominarse simplemente motor, pero esto se ocupa de clasificar las capacidades motrices. A continuación le paso con mi compañera Rosalinda León. Ya. Bueno, voy a hablarle ahora de la taxonomía de Bloom de las habilidades del pensamiento en el año 1956. Voy a hablar de la categoría de descriptivo. En la descripción es conocimiento, observación y recordación de información, conocimiento de fechas, eventos, lugares o ideas principales. En comprensión es entender la información, captar el significado, trasladar el conocimiento de nuevos contextos. En aplicación es hacer el uso de la información, utilizar métodos, conceptos, teorías en situaciones nuevas. En análisis es encontrar patrones, organizar partes y reconocer significados ocultos. En síntesis es utilizar
ideas, viajar para crear otras nuevas, generalizar. A partir de los datos suministrados. En evaluación es comparar y discriminar entre ideas, dar valores a la presentación de teoría o escoger basándose en un argumento razonado. ¿Qué se hace el estudiante? El estudiante en conocimiento dice, el estudiante recuerda y reconoce la información, idea, además de los principios, aproximadamente en la misma forma de lo que él ha aprendido. En la comprensión, el estudiante establece comprender o interpretar información base al conocimiento previo. En la aplicación, el estudiante selecciona, transfiere, utiliza datos y principios para completar la tarea. En análisis, el estudiante tiene que diferenciar y clasificar relacionando las conjeturas, hipótesis, evidencias o otras estructuras. En síntesis, el estudiante genera intriga y combina ideas en el producto o una propuesta nueva. En evaluación, el estudiante evalúa o critica base al estándar y criterios específicos. Bien, ahora les voy a hablar sobre la revisión de la taxonomía de Bloom, de Anderson y de Cratton en el 2001. En la descripción se trata de las categorías de recordar, reconocer la tarea de la memorización, información relevante a la memoria de largo plazo. En comprender es la habilidad de construir significados a partir del material educativo. En aplicar, la aplicación es el proceso aprendido, ya que sea una situación familiar o una situación nueva. Analizar es descomponer el conocimiento en sus partes y pensar en cómo está relacionado su estructura. En evaluar es ubicada la cúspide de la taxonomía, originalmente en el año 1956. Evaluar el quinto proceso de la edición revisada. En crear es nueva en la taxonomía, involucrar, reunir cosas y hacer algo nuevo para llevar a cabo tareas creadores, lo aprendices, generales, planificaciones y producen. En los verbos indicadores del proceso cognitivo, en recordar es reconocer, identificar ramas dadas los diagramas y diferentes tipos de anfibios. En cambio, en comprender es interpretar, traducir el problema en la ecuación algebraica y diagrama del sistema digestivo. Aplicar es ejecutar, dice, agregar una columna de número de 2 dígitos. Oralmente, lea un pasaje en lengua extranjera. Analizar es aprender a diferenciar señales de informaciones relevantes a una igualdad matemática o tache la información irrelevante. En evaluar es comprobar, participar en un grupo de redacción y retroalimento de sus compañeros en cuanto a la organización y lógica de los argumentos. En crear es generar una base en una lista de criterios, escribe algunas opciones para mejorar la relación interracionales en una escuela. Bien, ahora les voy a hablar sobre la taxonomía de Bloom para la era digital de Chambers del año 2008. En la descripción es recordar, recuperar o renumerar el conocimiento que está en la memoria. En comprender es construir significado a partir de los diferentes tipos de funciones, sea escrita o gráfica. En aplicar
Es llevar a cabo, utilizar el procedimiento durante el desarrollo de una presentación o una implementación. En analizar es descomponer en partes materiales, conceptuales o determinadamente como unas interrelacionadas entre sí. En evaluar es hacer juicio en base de criterios y estándares utilizando la comprobación y la crítica. En crear es juntar los elementos para formar todo coherencia y funcional. En el mundo digital debemos de recordar utilizar las viñetas, resaltar, marcar, participar en la red social y marcar sitios favoritos. En el mundo digital, debemos comprender, hacer búsquedas avanzadas, hacer búsquedas booleanas, hacer periodismo en formato de blog y en Twitter. Lo que debemos de aplicar es correr, cargar, jugar, operar, hackear, subir archivos a un servidor, compartir y editar también. En cambio, en analizar, debemos de analizar, combinar, enlazar, validar, hacer ingeniería inversa y recopilar informaciones de otros medios. En evaluar es comentar un blog, revisar, publicar, moderar, colaborar y participar en las redes también. En cambio, en crear, debemos de crear programas, debemos de filmar, debemos de crear, animar, debemos de crear, bloguear, videos, debemos de mezclar, también de participar en Wikipedia y también de publicar información. Les paso con mi compañera Edith. Yo les hablaré sobre la forma de concebir al docente y al estudiante según la taxonomía de Bloom. El rol de un docente. El rol de un docente es obtener, evidenciar el grado en el que los estudiantes han aprendido y los comportamientos deseados y propuestos. Visualiza que el alumno sí ha realizado lo que se le propuso. Primero se debe proponer que el alumno conozca la información, luego que la comprenda, para luego poder aplicarla, analizarla, sintetizarla y finalmente evaluarla. Aparecen en sus planes de currículum, material docente y métodos de enseñanza. Formulan los objetivos de la educación y efectúan en la práctica entre los comportamientos del estudiante. El rol de un estudiante. Es posible que no desarrollen en absoluto la habilidad propuesta. Los estudiantes no quieren el aprendizaje de una cierta habilidad deseada o un determinado nivel de perfección. Agrupa valores, ideas, información, luego elabora lo aprendido. Asigna un valor a un objetivo, fenómeno o información. Participa activamente. Presta atención de forma pasiva. Por último, les hablaré sobre nuestra apreciación crítica, que la taxonomía sirve para señalar un gran número de problemas en el campo de la educación y para el examen de los resultados obtenidos. Existe el peligro de que un esquema clasificador con el propuesto tienda a congelar nuestra elaboración teórica sobre los problemas educacionales. La naturaleza relativamente caótica de este campo en su estado actual y énfasis que se otorga a la capacidad de convencer a otros. Los resultados de una investigación sería cuando se trata de justificar algún procedimiento determinado, justificaría la aplicación de algún tipo de procedimiento como el presente para ordenar los fenómenos que nos preocupan. Por último criterio, consiste en que la taxonomía debe ser aceptada y ser usada por los que trabajan en el campo de la educación. En el proceso de la elaboración y crítica del esquema clasificador,
hemos intentado obtener la participación de un número relativamente grande de examinadores y especialmente especialistas en evaluación. Muchas gracias por su atención.